Bueno, una pequeña introducción a Julián. Julián es egresado de la facultad, geofísico, hizo el doctorado con Claudia Rodasoli en esta facultad. Después hizo un postdoc con Danilo y actualmente es investigador asistente de CONICET, con lugar de trabajo en TEC. Y tiene, bueno, se especializó en análisis de señales, filtros y imaging también. ¿Sí? Eso puede ser. ¿Por qué no? Así que bueno, gracias por aceptar la presentación. Disculpen la demora. Bueno, está todo en inglés porque después lo quería mostrar esto en otro lado. Son métodos alternativos para hacer procesamiento / interpretación de datos sísmicos. Les voy a mostrar, bueno, lo acaba de decir Simón. Les voy a mostrar unos 4 trabajos últimos que estuvimos haciendo con Danilo, mi director, y en uno de ellos trabajé también con Lucía Gelis, que se tendrá que estar recibiendo este año, a principios del año que viene. Bueno, eso es la selección de los últimos 4 papers. No son los más citados, son los que quizás... El primero es filtrado orientado por estructuras, ¿sí? Con un método que diseñamos nosotros. Todo lo que vamos a mostrarles son propuestas de métodos alternativos que se podrían elegir para ver si suman valor al quehacer cotidiano de un intérprete o un procesador sísmico. Nunca intentan reemplazar nada de lo que ya está, que se use, ¿no? Bueno, esto es el filtrado orientado por estructuras, con el método este que yo llamé caminos adaptativos, autoadaptativos. A una breve introducción, el ruido siempre va a molestar en la interpretación y el procesamiento de datos sísmicos, cosa que ya deben saber. ¿Qué significa hacer filtrado orientado por estructuras? Es intentar remover el ruido sin estropear las estructuras, los eventos sísmicos de interés. O sea, no, quisiéramos quitar, por ejemplo, en un caso, el ruido aleatorio sin perder definición en los eventos sísmicos. Lo que usaron señal y lo tienen fresco sería como no aplicar un filtro pasabajas y que todo quede suavizado de baja frecuencia, que es conservar los detalles que tienen geométricos el dato, porque después eso con algún atributo que destaque fracturas o fallas, los intérpretes pueden tener un mejor conocimiento del reservorio. Si uno empieza a suavizar, se empieza a perder el detalle que es de valor para los geólogos e intérpretes. Bueno, y proponemos este filtro inteligente que se adapta él solo a las estructuras de interés. No hay que decirle nada. El filtro solo va a ir viendo cuáles son las estructuras y va a empezar a generar como un camino, ahora lo vamos a ver, para filtrar. Bueno, y el atributo, lo que le contamos y mostramos en el paper es que permite obtener atributos sísmicos más limpios. Vamos a mostrar un ejemplo. No voy a mostrar todos los papers imagen por imagen, sino poquito. Esta es la idea del filtro. Un ejemplo sintético o de juguete. Fíjense, este es el punto donde yo voy a asignar el valor promediado, ¿sí? Y el filtro, si yo me paro acá y digo, bueno, tirar 10 puntos a cada lado, sabe dónde elegir esos puntos, ¿sí? Si estoy acá, dice, bueno, esta vecindad se parece bastante al punto central, entonces me voy a mover por acá, sigue la estructura de este canal, y filtra, y te da un valor razonable, porque estos puntitos son parecidos, ¿sí? Si el filtro se estuviese moviendo así, empezaría a promediar con cosas altas y bajas y se perdería lo que es el valor en este punto, ¿sí? Un caso sin ruido, otro caso más comprometido, sigue siendo un ejemplo de juguete, pero siempre hacemos estos análisis previos para mostrar que el filtro hace lo que se supone que decimos, y también para que el lector se dé cuenta de lo que queremos contar. Más allá de las ecuaciones, no puse ninguna ecuación en esta presentación. Acá fíjense que es otra estructura, está como plegado. Tengo otro punto de interés. Como hay ruido, el filtro
tiene un poco de temor, entonces no se extiende tanto, ¿sí? Es más local, pero se da cuenta que si se mueve por acá y elige todos estos puntos para promediar, va a sacar un valor promedio razonable, ¿sí? Teniendo en cuenta las estructuras. Si tuviera una animación, en cada punto que me para, se genera esa viborita, conecto esos puntos, y después, cuando tengo esos puntos, hago lo que hacemos en señales, paso un filtro 1D, por ejemplo, a la mediana, si quiero, y listo. ¿Sí? Lo que tiene el método es que permite hacer varias cosas, porque una vez que tienes los puntos seleccionados, puedes pasarle cualquier filtro 1D que te guste. ¿Sí? Nosotros elegimos en el paper 1, pero se pueden elegir otros, entonces todo lo que mostramos siempre es versátil, flexible, porque uno le puede ir agregando cosas, sacar, ¿sí? Siempre hay variantes que se pueden explorar. Nosotros acá con ver que salió publicado, y yo personalmente no continúo mucho después en la línea de esos trabajos. Los dejo en cambio abierto para otros. Esto es lo que acabo de contarles. Y siempre usamos dato público, dato sísmico público. ¿Sí? Y bueno, un detalle en el paper, aplicamos el método tenemos cubos sísmicos, aplicamos el método en rebanadas en frecuencia, no en time slice, no en rebanadas en tiempo. ¿Sí? En el paper explicamos por qué lo hacemos. También era una ventaja para poder publicar, hacerlo así. Pero si uno trabaja en frecuencia, siempre podría elegir un rango de frecuencias de interés y solo filtrar eso, y te ahorras filtrar todos los time slices, y filtras todo el cubo solo mirando en un ancho de banda. Listo. Hay una tesis, Nico Tesoni hizo una tesis con un método previo a este, más simple, con todo muy buenos resultados, trabajó en IPF Acciones. Ejemplito. Dato público que está en la SecWiki. ¿Sí? Esto es un time slice y esta es la parte de los inline, los crosslines, como si fuese una cajita que abría así, de un lado y del otro, ¿no? Dos solapitos. Una forma estándar de graficar datos de 3D, ¿sí? Bueno, con la resolución que tiene el proyector y el ruido este aleatorio que está flotando, no se va a notar tanto, pero directamente se ve que el procesamiento quita el ruido aleatorio y no desmejora los eventos de interés. ¿Sí? Si yo espero compararse que el paper está con un método que no está orientado por estructuras, van a ver que las formitas quedan borroneadas. ¿Sí? La idea que acá no, se conserva y después se empieza a destacarse quizás más los tonos estos. Bien, cubito 3D. Entonces ahí ya probamos que el método en dato real da cosas interesantes. Lo que hacemos después es decirle, bueno, fíjense que podrían aplicar este filtro y después un atributo de semblanza y ver que van a sumar valor porque van a obtener atributos, un cubo sísmico más limpio, con mejor detalle estructural. Por ejemplo, si tomo el cubo y le corro la semblanza, tengo esto, oscuro es poca coherencia, ¿no? Poca semblanza. Si lo preprocesé con el método que proponemos y pasamos el filtro de semblanza, vemos que queda más limpio y seguramente algún intérprete luego va a decir, qué bueno que me pudiste señalar mejor esta alineación, que ya acá tenía un poquito de dudas, y en otros lados también, bla, bla, bla. Y eso es lo que nosotros proponemos y esperamos que sea de utilidad para aquellos que procesan cubos sísmicos. No se ve tan lindo, pero bueno, este es un resultado bastante interesante. Este paper fue el único en mi vida que obtuvo correcciones menores, que creo que tuve que cambiar 6 palabras. Por lo general nunca pasa eso en el quehacer mío. Mando un trabajo, llegan correcciones, y a veces las correcciones es como agregar un volumen más de trabajo que después no se ve mucho en el paper, pero sí hay que contestar a los revisores. Es un trabajo extra. Que es interesante hacerlo, muchas veces porque se termina aprendiendo mucho más. Las correcciones de los revisores siempre suman valor. En este caso estaban todos re felices y decían, es sorprendente lo que hace el método. Aprenden mucho a ver por este trabajo. Bueno, todo esto lo hice mientras estaba, gracias a la facultad, que me estaba dando ayuda económica, porque no había ingresado a la carrera de investigador, estuve como 1 año y medio o más. Sin trabajar de investigador, la facultad me dio como una beca,
y con eso me puse a trabajar en casa como un loco, tratando de sacar papers por todos lados, para maximizar mis probabilidades de ingresar a carrera. Por suerte, ingresé a carrera. Y fue lo que me definió, creo, como que quería hacer investigación, porque estuve como bastante deprimido ese año y medio, y dije, esto me duele porque realmente quiero hacer esto. ¿Sí? Bien. En resumen, puedes aplicar filtros 1D y obtener buena observación de estructuras. Lo que decimos siempre, el producto final puede ser usado para hacer una interpretación estructural rápida, ¿sí? Estos filtros corren rápido, agregan valor, no estaría mal probarlos para aquellos que trabajen en esto. Ese fue el primer trabajo. El segundo es unos filtros también basados en el dato, data driven, no sé cómo decirlo en castellano. Siempre estamos investigando, Daniel, todas estas cosas de que el dato mismo sugiera qué hacer a los operadores, sino que el operador vaya y diga, yo quiero, solo puedo hacer esta cosa rígida. Y digo, no, el operador no sabe qué va a hacer, mira el dato y del dato aprende y se da cuenta qué hacer y se adapta al dato. Entonces, eso es lo que nos gustaba indagar. Muchos llaman a esto después la puerta de entrada al machine learning, el aprendizaje automático. ¡Ay! Y eso fue todo. Si se quieren, bien. Ponemos un filtro de detección de borde, ¿sí? Para hacer interpretación estructural. Los filtros son generados del mismo dato. Y de nuevo, como veíamos en el caso anterior, estos filtros pueden ser aplicados en las imágenes sísmicas para obtener atributos más limpios, ¿sí? Se van a dar cuenta que en estos 4 trabajitos siempre hacemos la misma mecánica, que es lo que yo transmito también en potenciales. Ármense un caso sintético, fácil, donde sepan qué sucede y trabajen con eso. Si no están trabajando ciegas, no saben qué hacen, y después le pueden transmitir a la gente el valor que sumaría su filtro, ¿sí? Entonces, estos etiquetas están mal, me di cuenta del micro. Este es un dato sintético bastante realista de un canal meandroso. Hay un código Python que agiliza estos canales, está muy bueno. Lo agregamos para geofísica y a partir de que lo empezamos a agregar, varios papers empezaron también a usarlo. Bueno, este es un filtro de detección de bordes clásico sobre el 3x3. Quien vino a la tesis de Angie Padrón, ella usó estos filtros clásicos Sobel de 3x3 o Sobel que tienen más muestras, por ejemplo este de 9x9. Entonces, lo que intenta hacer con estos filtros es detectar dónde están los bordes de los canales, ¿no? No se ve bien acá, pero estos filtros también levantan, como son filtros pasada alta, levantan ruido, que acá no se ve, fíjate que era todo negrito, pero hay un ruidito y eso lo levanta el filtro. Este filtro es más ancho, tiene una mejor tolerancia al ruido, pero genera bordes más anchos. La propuesta nuestra, con esos filtros que adquieren su forma mirando el dato, en este ejemplo sintético dio una imagen mucho más limpia que los filtros clásicos y se siguen detectando bien los bordecitos. Entonces, era como decir, oh, miren qué interesante. De hecho, lo interesante era que estos filtros aprendidos del dato, cuando los miramos bien, muchos empezaban a parecer a lo que es el filtro Sobel. Entonces, era como una forma de decir, el filtro Sobel podría ser, si quieren, se podría decir que viene de haber mirado el dato y haber generado estos filtros, ¿sí? Una estructura caprichosa de los filtros Sobel. ¿Qué son estos? Los clásicos, una derivada así, una derivada y suavizamiento en esta dirección, en este. Estos son oblicuos, ¿sí? Derivan en esta dirección y en esta. Este es un filtro Sobel 9x9, derivada y suavizada en una dirección, en otra y en la diagonal. Este es el filtro clásico, 3x3, este ya es un extendido, este es otro extendido porque tiene 2 operadores más, este es otro que tiene un operador más grande que tiene mejor tolerancia al ruido. Por lo general, en datos sísmicos, suelo usar estos 2 operadores, ¿sí? Hay trabajos que muestran estos, entonces mostramos también con Daniel el estado del arte en estos filtros clásicos, que son rápidos de procesar y siempre está bueno tenerlos a mano ahí para hacer algo porque ayudan muchísimo. Estos son el banco de filtros
que se aprenden del dato, ¿sí? Son varios, algunos ya no tienen mucho sentido, pero si uno mira los primeros, es una ventanita que suaviza, esto parece un filtro Sobel, pero ya medio curvado, o sea, que adaptó esa forma mirando que hay canales meandrosos, el filtro ortogonal, otros filtritos. Lo que hacemos después con Danilo y Lucía es decir, bueno, de todos estos, uso algunos de la primera fila, y proceso el dato con eso, detecto los bordes con todos esos filtros, y veo el dato que sale. En ese ejemplo sintético habíamos visto que era interesante poder disponer de esta imagen, ¿sí? Bueno, acá no se va a ver. Usamos otro ejemplo de un cubo sísmico 3D público. También este ejemplo lo analizó Angie. El dato en amplitud. Este es un filtro sobre no, esta es la semblanza. Acá quiero mostrar cómo cambia la semblanza si metemos el filtro nuestro en el medio, ¿sí? Como hicimos en el paper anterior. Metemos nuestro operador en el medio y a eso que sale le pasamos, por ejemplo, un filtro de semblanza que es muy utilizado para interpretación. Esta es la semblanza así como viene el dato. Esta es la semblanza con uno de los últimos papers que propone un Sobel que se adapta a las estructuras, más trabajoso, tiene que calcular las pendientes de los eventos en dos direcciones. Sería como el estado del arte hasta ese momento de lo que es Sobel en dato sísmico. Y esto es nuestro filtrito rápido, sencillo, elegante. Instantáneamente te da esto y nosotros consideramos que era de valor ver cómo realizar estos canales de manera rápida, ¿sí? Una buena alternativa quizás a esto que es el estado del arte, trabajar con estas dos imágenes. ¿Sí? Siempre pedimos que había una mejora respecto al dato original, la semblanza sola. La video también gustó, hubo un par de rondas de revisión, salió publicado, una buena experiencia. Bien. No se llega a apreciar bien ahí, pero el dato es interesante. Y estos son los filtritos que usamos, por ejemplo, solo 5. Generamos un banco de varios filtros y elegimos cortar en 6 filtros. Hay un criterio de por qué cortamos en 6 y bla, bla, todo eso está en el paper. Alguien podría preguntar, ¿cómo se generan esos filtros? Bueno, vas al paper y te contamos cómo se hace. Muy sencillo, nos llamó la atención con Danilo que nadie lo había hecho hasta entonces, por suerte nadie lo hizo. Y eso. O sea, estos filtros salieron, emergieron luego de analizar el dato, ¿no? Eso es interesante, no conoces qué forma van a tener, entonces eso puede ser relevante. En las conclusiones que están en el paper, ponemos un método para realzar las estructuras de interés, el algoritmo aprende filtros adaptativos, detecta el dato, puede precondicionar la semblanza para obtener imágenes más claras. El método puede ser extendido para considerar el caso 3D, lo hicimos con Danilo en el paper al final. La imagen me estaba quedando chiquita y la dejé en el paper, pero también lo aplicamos esto en vez de que sean filtros 3x3, hacemos filtros 3x3x3 y vemos que realza aún todavía más, bastante interesante. Quedó como sobre el final del paper. Lo hicimos también para que nos acepten el trabajo. Ya estábamos cansados, nosotros ya cansado con hacerlo en 2D y siempre hay que agregar algo más, pero al final del día está bueno porque te obliga a trabajar más, digamos. Está bueno tener revisores expertos que miren el trabajo al detalle. Por suerte se lo he publicado. Todo esto que estoy pasando así rápido son mínimo más de un año y algo de trabajo. No es que, al menos es mi experiencia, no es que yo diga, tengo una experiencia y a los 2 meses ya tengo paper. No se lleven esa imagen. Porque después uno capaz que está en la casa haciendo algo y nunca nada funciona y dice, pero sí se pide, sacó cuál paper. Otro método, me gustó bastante. El resultado de esto lo pensé en una noche, ya tenía cosas armadas, lo anoté en una hoja, fui a ITEC en un tiempo que tenía libre, probé, me quedé sorprendido, dije, ¿esto es para publicar? Sí, y después salió publicado. O sea, el momento creativo fue un rato antes de irme a dormir.
hice una sola prueba, vi que ya había llegado a algo que era el estado del arte, y después es todo el trabajo de dar un contexto, discutirlo con Danilo, esto, lo otro, y para acá, para volver, cómo hacerlo bien, qué mostrar, qué no mostrar, un montón de pruebas, que eso en el paper también nunca entra, uno parece que solo hace 4 cosas y con eso alcanza, no es mi camino. Ahora Danilo. Bueno, resuelvo el diccionario. Este ya es más, si ven los trabajitos están como ordenados quizás de a poquito, me voy como metiendo más en lo que es el machine learning, el aprendizaje automático. ¿Sí? No me meto de cabeza en lo que es el estándar de lo clásico que se está usando ahora, sino que siempre voy por los costaditos en cosas que manejo y veo que no hace. Este método, si quieren, alguna definición de aprendizaje automática, entra dentro de esa bolsa. El método ya existe, obviamente, que se llama aprendizaje de diccionario. Lo que nosotros mostramos es esto que llamamos aprendizaje residual de diccionario. Y mostramos una aplicación para datos cívicos, siempre lo mismo. ¿Sí? Interesante para filtrar, ahora no ruido aleatorio, como hicimos en papers anteriores, sino ruido coherente, que veíamos que nunca nadie lo atacaba bien, siempre hacen cosas en el dominio de Fourier y con eso parece que alcanza o nadie lo reporta, o se toman mucho tiempo en hacerlo. Y estos métodos parecen ser como, este método que proponemos parece, además de ser muy elegante, casi que solo hace el trabajo, digamos. No tenés que estar analizando los time slice en frecuencia después y viendo dónde poner el filtro pasabanda orientado para sacarte el footprint, la huella de adquisición de encima. ¿De qué trata el trabajo? Bueno, de nuevo filtrar ruidos. Por lo general lo que veíamos es que Dictionary Learning lo usan solo para remover ruido aleatorio. Y esa es la panacea de Dictionary Learning. Mucha gente que trabaja en esto dice, el problema de remover ruido aleatorio ya fue resuelto. O sea, ya está. Por ejemplo, con Dictionary Learning ya no hay más nada para hacer. Lo hace y lo hace muy bien. Joden con ese también para que uno diga, te tiran la primera frase en la introducción y decís, ¿cómo que ya está resuelto? Pero lo usan siempre para remover ruido aleatorio. Nosotros en Simic igual siempre vamos a tener ruido coloreado que le dicen, tiene una cierta banda, ¿no? Entonces, y eso es un error típico de los papers, yo aún sigo corrigiendo papers, soy revisor también, que muestran un caso y te tiran un ruido aleatorio en todo el ancho de banda, cuando el dato está en otra banda, entonces tenés un ruido ficticio, porque por ejemplo, en el espectro de la Ricker, tu dato va a estar acá, le mandan ruido aleatorio acá y cualquier cosa que cortes por acá ya va a ser un buen trabajo. Entonces siempre le decimos, poner el ruido del ancho de banda del dato, si no, no vale. Bueno, pero también no solo el ruido aleatorio es molesto, sino el coherente. No hay muchos trabajos que ataquen esto. No había uno solo con Dictionary Learning. Y la idea feliz hizo que haya otro. El ruido coherente debido a la huella de adquisición. Y proponemos ese método para quitar ruido coherente. ¿Qué es Dictionary Learning sin ecuaciones? Esto que intenté transcribir acá. Supone que el dato que va a ver, sea lo que sea, lo que a vos te interese, supone que tiene una alta estructura. ¿Sí? Como que vos podés decir, de todo esto que estoy viendo no es al azar, hay una estructura subyacente, puedo aprender la estructura subyacente de eso y generar el dato que veo con algunas pequeñas formitas, porque parece que esto que veo enorme, con mucha forma, en el fondo está hecho de pequeños bloquecitos y es una convención lineal de pequeños bloquecitos. ¿Sí? Sumo y me da la forma. Como supone que el dato de interés tiene estructura, al reconstruirlo, suponiendo que el dato se basa en algunas formitas, se va a quitar encima el ruido aleatorio, porque el ruido aleatorio no tiene una gran estructura, entonces es imposible generarlo con 3 o 4 formitas. Esa es la gracia de Dictionary Learning. Cuando reconstruye, pierde el ruido aleatorio, entonces lo usan para remover el ruido aleatorio. Bien. Lo que acabo de decir. Bueno, los elementos de esas formitas son vectores de una base redundante, me interesa. Álgebra lineal es todo esto. Le dicen átomos, porque quizás en algún momento diga los átomos.
podríamos decirle filtros. ¿Sí? No. Aprende como en ese paper anterior, que generamos esos filtros de dirección de borde, aprende unas formitas que generan el dato. ¿Sí? Pero bueno, ahora vamos a ver un ejemplo. Esta es la primera vez que intenté describir Dictionary Learning sin poner ecuaciones. Acá vemos un ejemplo real, también Penascode 3D, que usamos bastante como caballo de batalla. Un cubito lindo que tiene un montón de cosas. Por ejemplo, en un TypeSlice somero tiene el ruido aleatorio y estas banditas verticales, que es el footprint. ¿Sí? Están los dos ruidos molestando. Si solo usara Dictionary Learning, Dictionary Learning, me quito el ruido. Acá parece que está más blurry de lo que es, más revisado de lo que es. Solo me quito el ruido coherente, pero el footprint queda, ¿no? Entonces eso es lo que mostramos en el paper. Dictionary Learning hace un buen trabajo para remover el ruido aleatorio, pero si vos como intérprete te querés sacar encima la huella de adquisición porque te puede aumentar la ambigüedad en la interpretación final de tu dato, tenés que hacerle algo. Nosotros vimos que había una forma sencilla de hacerlo. El otro paper que hacía algo parecido tomaba esos atomitos y empezaba a seleccionarlos, a clusterizarlos y hacer una cosa un poquito más trabajosa, manual, de poner un threshold y verlos y separarlos y elegir un subconjunto de los átomos que generan el dato que supuestamente estaban libres de footprint. Pero había que hacer como un detalle más de mirar, inspeccionar. Esto, en estos ejemplos que nosotros analizamos, funciona solo. Voy a decir, quiero aplicar Residual Dictionary Learning y se saca el footprint encima y no tienes que seleccionar ni clusterizar nada. Está contado en el paper. Acá están los atomitos o las formitas que aprendió el método de este TypeSlice. ¿Sí? Este es el dato. Va a aprender formitas que tienen este tamaño. ¿Sí? Va a decir, bueno, cada cuadrito de estos seguramente es la conversión lineal de muchas de estas formitas. ¿Sí? Y estas son las formitas que generan todo ese dato libre de ruido aleatorio. Cualquier cuadradito que tome ese dato lo puedo generar combinando linealmente estas cosas. ¿Sí? Todo esto es el diccionario y estos son los átomos. Cuando lo miran en álgebra lineal no ven esto, sino que ven esto vectorizado y cada uno puesto en una columna y generan una matriz que es tu diccionario. Esto es como un poquito de trampa porque en el fondo no son 2D las cosas realmente, está todo vectorizado. Lo cual es una gran ventaja porque después lo podemos aplicar en 3D, 4D, 5D, 6D. Me interesa, siempre puedes flattenizar todo, mandarlo y usar álgebra lineal para todo. Entonces el método puede hacer remoción en dimensiones, lo cual está buenísimo. También lo contamos en el paper, ya he sabido eso, ¿no? Digamos. La pregunta que nos íbamos a hacer era cómo modificar el Dictionary Learning para esto, y lo que se nos ocurrió fue tomar el diccionario. Nadie lo había hecho entonces, y decir, bueno, en vez de empezar a seleccionar los átomos, nosotros acá usamos poquitos átomos para poder mostrarlo, se pueden usar muchísimos más. Siempre, al menos yo intento mostrar el caso que funciona, que es el más sencillo. Después si vos le decís, multiplicás esto por 5, vas a tener todavía resultados mucho mejores, bla, bla, pero yo te quiero mostrar que con poco ya alcanza. Después si vos lo querés aplicar en la industria, le puedes meter más cosas, más potente, va a tener funcionando muchísimo mejor de lo que yo te muestro en el paper. La idea fue, no es la gran cosa tampoco la idea, pero nadie se le había ocurrido, es directamente filtrar el diccionario. Entonces digo, si yo conozco los bloquecitos que generan mi data, esos bloquecitos están contaminados por estructura, puedo, con algún filtro adecuado, remover esa estructura de los átomos, y si ya libero a los átomos de esa impronta molesta, esos atomitos libres de la impronta molesta, cuando le diga, bueno, volver a generar el dato, digo, bueno, pero mis formitas son estas. Fíjate, haz lo que puedas. Me devuelve una forma, en este caso un TypeSlice, libre de la información molesta de la estructura que no queríamos. Entonces, este es el diccionario. Lo filtramos con algún método que no interesa cuál. Lucía también hizo una comparación de varios operadores, lo publicó en los lados, congresos. Varios operadores, en el paper usamos uno.
no interesa, también es otra cosa que tiene, es muy versátil el método porque nosotros mostramos la forma de trabajar y después uno tiene la libertad de decir, pero entonces mi F podría ser este otro. Sí, podrás usarlo y vas a obtener otros resultados, ¿sí? Mejores o según el dato que necesites, puedes usar un filtro especial. Yo soy uno que estaba dando vueltas por ahí del mundo de la visión por computador, que por suerte ya existía el código, el paper tenía como más de 10.000 citas, dije esto seguramente lo usan todos, ya está el código, gracias, pum, y ya sale el método. No, mentira, lo tuve que adaptar porque no lo entendía. Pero bueno, estaba el método para ver qué hacía. Creo que no le decimos, pero todos estos resultados son todos códigos propios, ¿no? No esperamos. O no existe la tecnología para hacerlo. Es que yo, voy a usar Dictionary Learning. Uso Dictionary Learning y pongo Using Dictionary Learning, pongo 2 Enter y sale. Tenemos que construir los códigos nosotros. Es una parte divertida también del trabajo de investigador. Bien. Bueno, aquí están los atomitos originales, los atomitos que le quitamos la estructura que más pudimos, y este es el diccionario residual donde va a parar esa parte de no interés. Lo que usamos al final como diccionario es la unión de esto con esto, y decimos, mira, de eso que vos habías aprendido, ahora te digo que el diccionario es el doble de grande. Tengo lugar para esto y lugar para esto que es molesto. Entonces, cuando yo te diga, bueno, decime, cuando quiera construir este pedacito del dato, la energía que vos le vas a asignar a los atomitos estos en la combinación lineal, cuando lo hagas, yo la voy a mandar a 0 y me quedo con la parte de interés. ¿Sí? Luego, cuando hagas la descomposición, vas a tener un lugar para dar energía a estos atomitos que generen el dato original con el bandeado molesto. Cuando hagas eso, gracias, los corto, digo, esto no lo uso, me quedo con la parte de los atomitos que sí me interesa. Está contando el paper, pero creo que se entiende, ¿no? Es como decir, puedo asignarle la combinación lineal, agrandarla, y tiro a la basura los coeficientes de la combinación lineal. Un ejemplito de un atomito con el filtrado, este es el original, lo filtramos, y tengo el residual. Entonces, por suerte, estas banditas se fueron con ese filtro, y suponemos que cuando hagamos la combinación lineal usando este diccionario, va a ser mejor, a nuestro interés. El Original Time Slice, este fue el primer dato que probé, cuando vi que funcionó dije, listo, seguramente será un paper. El dato filtrado. Llegar a esto no era, parece una tontera, pero es difícil. Si agarras cualquier operador, no llegas a esto. Yo acá veo que si saco el footprint no pierdo nada de detalle en los bordes y eso. Vos usás cualquier cosa Fourier y empezás a borronear, usas otro filtro que prometen grandes cosas y no lo hacen, bla, bla. Entonces, de haber visto esto, yo ya me había dado cuenta que era de valor, digamos. Y fue como la parte feliz del paper. Después de eso pasó un año y algo, hasta que terminás viendo si sale publicado. Hay que tener templanza para eso. Es decir, a veces yo digo, genial, listo, se lo daría a alguien que siga el trabajo y yo ya me olvido y me pongo a hacer otra cosa. Digamos, no continuaría todo el trabajo, diría, esto tiene potencia, háganlo 8. Después hace todo el trabajo. A mí me gusta más como la parte esta de... Maldito, cada vez es demasiado. De tener la idea feliz. Por eso si bien hay un hilo conductor, o yo simulo que hay un hilo conductor, creo que mi personalidad inquieta hace que hago una cosa, me caso con ese método, y después digo, bueno, ya está, nunca más lo quiero volver a ver, es súper prometedor, lo vendería, lo patentaría, lo que sea, pero listo, ya me aburrió, quiero ver otra cosa y me voy por otro lado. O sea, no me quedo haciendo lo mismo, podría estar haciendo Dictionary en 20 años más, porque tiene infinitas cosas para hacer, lo vi, me gustó, digo, qué lindo, quiero seguir. Por otro lado. Bueno, y este es el residuo. No lo muestro acá, si no eran más filminas, pero en todos los papers, y siempre contaban señales potenciales. Cuando filtran algo, muestran el residuo, que realmente lo que importa muchas veces no es mostrar esto, sino ver que el residuo no se lleve mucha amplitud de interés y bla, bla, cosas que hablamos en señales en potencia. No lo hago acá para sumar filminas, pero acá se ve que parece que salieron la bandera molesto con un mínimo de detalle estructural. Sí.
Otra cosa interesante que tienen estos métodos, tiene un nombre y también era de valor agregarlo en el paper, que se puede hacer lo que se conoce como transferencia de conocimiento. Hay mucha plata metida en eso, en la empresa donde estoy investiga esas cosas también. Y en este caso es muy sencillo, pero la idea es, yo ya aprendí una base, tengo un diccionario que saca footprint. Lo aprendí, lo hice emerger de analizar este dato real. Yo ya lo tengo, es un valor que yo tengo como empresa. Esa es la idea que yo vendía después, también les contaba en ITEC. Vos ya tenés eso, hiciste un análisis con un montón de datos, te generaste un diccionario que hace ese trabajo bien y vos después tenés eso, ese es tu valor. Vos decís, ahora mandame otro dato de otro lado. Yo no lo voy a volver a procesar, no voy a perder el tiempo en hacerlo, yo pruebo mis átomos que son únicos, porque yo los generé y sé cómo lo hice, y quizás le puedo sacar el footprint a otro dato que nunca observé. ¿Sí? La idea sería tener como un diccionario maestro y usarlo para remover footprint en un montón de situaciones. En este caso vamos a ver una cosa muy reducida que es, yo ya aprendí el diccionario en un time slice de ese cubo sísmico, digo, bueno, si más o menos no cambia mucho la cosa, cuando quiera enviar un time slice a una décima de segundo, centésima de segundo más por abajo, en vez de hacer todo el proceso de aprendizaje de nuevo de los átomos que reproducen eso, voy a decir, voy a usar lo que ya conozco, ese diccionario, sigue funcionando, lo puedo extrapolar a otra región. Si funciona, está buenísimo porque yo me hago el costo computacional una vez, me guardo los átomos y trato de usarlo lo que más puedo. En el paper siempre vamos al extremo y decimos, fíjate que en este cubito lo podemos procesar todo con un solo time slice, probamos otras alternativas y funciona. Es decir, si quieres más fino, lo irías partiendo en distintos time slice, verías cada tantos segundos cambias a otro diccionario. Bla, bla, cosas flexibles y variantes que hay súper interesantes. Pero la idea era eso, es decir, vos ya tenés el valor agregado, aprendiste un diccionario y lo puedes usar. Entonces vimos que sí, y en otro tiempo, tenemos en este tiempo y usamos el diccionario aprendido antes, tomamos otro time slice con los atomitos que yo ya aprendí de otra forma, pero parece que esas formas fundamentales aún se conservan, y puedo generar de nuevo el dato libre de footprint. Este resultado es muy interesante y mostramos que el método no es solo elegante, rápido, remueve el ruido coherente sin que el operador haga mucho más que decir el ancho del coherente van a ser los parchecitos, el método lo hace todo después por uno. Y no solo eso, una vez que haces ese gasto computacional, te llevas el diccionario, el bolsillo, mucho fácil, empezás a procesar otros datos. Bien. Resultados, ya me estaba empezando a aburrir y ya empecé a cortar. Esto es como la parte final del paper. Mostramos un método de aprendizaje automático para remover footprint, y el método mostramos que permite hacer transferencia de aprendizaje. También esto puede parecer una soncera, pero es una palabra que suma valor y muchas veces la estrategia es decir, bueno, esto está en boga, mostrémoslo que lo hace, ¿no? Yo desconocía que le daban nombre a esas cosas y está bueno ponerlo porque después quizá la gente te cita porque leen que dice transfer learning, machine learning, footprint, no hay muchos trabajos con eso. Entonces te empezás a destacar en la jungla de infinitos trabajos. Y, por suerte para todos, el último paper, 2022, ¿no? Sí. Ahí ya se me da toda la batería. Este quizás es el más osado de todos. Salió publicado. Yo pensé que podía estar más brava la cosa. Bastante... Bueno, miren el paper, pero lo voy a contar. Esto también es la primera vez que se usa esto para datos sísmicos. Y yo considero que es interesante. Daniel le pareció lo mismo, creo, o al menos no quiso que lo borre como segundo autor. Trabajamos muchísimo en este paper. Era ya la última parte de la pandemia, trabajando en remoto, en paralelo, estaba bueno. Creo que nos divertimos bastante y nos peleamos también. ¿Qué hace esto? A ver,
La idea de esto es hacer decimación. La cosa que aprender de señales, que tienes un datito y decir, saca una muestra de por medio, 2, 3. Decimar, achicar el tamaño de tu dato. Hay otra forma de decimar que es saltearse las muestras, pero también pasarlo en pasabajas para que pegue bien lo que queda. Si no puede quedar como fracturado. Esta es otra forma que ya existe en el mundo de la visión por computador, que es decimar teniendo en cuenta el... ¿Cómo es que le decimos? Para proteger la información que tiene content aware. Alerta al contenido. O sea, la decimación es consciente del contenido que tiene la imagen, ¿sí? O sea, lo que sea la imagen. Con la imagen es una cuestión de punto, ¿no? Esto es lo que tiene el método, que hace una decimación, si quieren, inteligente, porque más o menos intuye de alguna forma, si tenés suerte, dónde está la parte relevante de lo que vos estás viendo, y cuando le pedís que decime, no va a empezar a remover columnas al tuntum, ¿sí? De manera estructural, sino que va a hacer otra cosa, va a decir, bueno, pero si esto es de valor, lo voy a dejar, no lo voy a remover, entonces quizás un pedazo de la imagen no lo remueve, y va achicando la imagen, tratando de conservar el contenido. Ahora vamos a ver todo esto, es bla bla, lo voy a mostrar con figuras, muchas palabritas, pero para saber cuál es el contenido de la imagen se usa una función de energía. En el paper, que por lo general se parece a un filtro Sobel, en el paper nosotros propusimos otro con Danilo, que trabaja muy bien, y de hecho hace buenos resultados en dato sísmico. Entonces proponemos llevar este algoritmo que venía del mundo de la visión por computador al dato sísmico. Por suerte nadie lo había hecho. Propusimos una función de energía nueva que sea útil para el dato sísmico, porque estos métodos están pensados para fotos y otro mundo, otro subconjunto del espacio de las imágenes. El dato sísmico tiene otras estructuras. Y es un código corto y hermoso porque usa esto que es re lindo de programación, optimización dinámica. Es una forma de pensar muchos problemas que tienen solución. Puedes encontrar solución a problemas que de otra manera, con algoritmos voraces, tardarías infinito tiempo en encontrarlo. Y los métodos llegan a la solución al mínimo absoluto casi instantáneamente. Eso está contado en el proyecto. Interesante. Era bueno saber que de una manera, tratando de encontrar la mejor versión reducida del dato, podía tardar infinito tiempo. O sea, si va a explotar el universo que sucediera. Y estas ideas hacen que uno llegue a la solución, porque uno se aviva qué hacer en medio. ¿Qué hace el método? ¿Qué mostramos en el paper para generar impacto? Una imagen de Marte. También todo público. Generamos esta función de energía que se parece bastante a un filtro Sobel. ¿Sí? Y más o menos lo que es brillante, vos ya estás diciendo tiene alta amplitud, eso parece que hay contenido por ahí, guarda. Cuando quieras decimar, no lo hagas, no pases por ahí, sería, o sea, no. Ya lo estamos decimando como se ven, cortando así en vertical, ¿no? Fíjense cómo es la decimación esta. Voy a quitar una columna de ese dato. ¿Cómo me voy a mover? No me voy a mover así, felizmente, sino que voy a elegir esta trayectoria, que es la única trayectoria que suma una energía mínima, no hay otra. ¿Sí? Entonces resuelve el problema de optimizar cuál es la trayectoria que empieza de acá y acá, que es continua, que acumula la menor energía. Puedes resolver ese problema súper complicado con estos métodos y encontrar que este es el único camino que utiliza. Y dice, qué lindo, porque justo por acá es una zona oscura donde no hay mucha información y podría cortar esto de esa manera. Saco una de estas. Acá estoy mostrando la energía acumulada, que sería como se va sumando a medida que voy caminando. Entonces, lo que ve el método es extraer el contenido como lo ve el algoritmo, y uno le está diciendo, por acá, por las luces, no pases, no quiero cortar por acá, salvo que ya no tengo por dónde cortar, empieza a cortar, por ejemplo, por acá. Esta es la, seguramente tengo que ir por acá, y así.
Pero ten cuidado, no pases por acá, porque ahí estaba la estructura esa sedimentaria de interés para algún geólogo planetario. Hicimos eso, entonces pasamos de esta imagen, la cortamos bajamos a la mitad. Y dices, mira, entra todo. Están todos, veo los canales, veo que las texturas, bla, bla, todas las amplitudes fueron conservadas, porque solo removí datos, no suavicé nada, eso es interesante. La estimación que más utilizan terminan haciendo un poquito más baja, promedian las dos cositas que dejan al lado. Esto no hace nada, entonces era interés también para los intérpretes sísmicos saber que la amplitud original se conserva y generamos esta imagen chiquitita. ¿Sí? Si hubiéramos hecho lo mismo con decimación y suavizado, hubiéramos tenido esta imagen. Ya, esta sería la forma de trabajar si queríamos decimar hasta antes del paper. No digo que esta después la terminen usando, y si lo aplican esto, llegas a esto, ¿no? Eso sería la idea. Yo consideraba de valor que estaba bueno decir, bueno, pero en datos sísmicos podríamos hacer lo mismo. Yo podría tener un cubo sísmico que si lo paso a otra empresa y quiero que lo procese, y no le voy a dar un sector porque me pierdo bastante ambiente geológico, yo quisiera ver cómo va a operar lo que ellos prometen en todo el cubo, no le voy a mandar todo el cubo porque no quiero, bla, bla, tengo miedo. Le mando una versión reducida de ese cubo decimada con este contenido, con esta decimación inteligente. Le mando un cubo que no representa todo lo de valor de mi dato real, es una cosita más chiquita. ¿Sí? Y vos después no puedes extrapolar si no sabes de dónde viniste, a dónde está ese dato. No puedes trabajar con eso ni robar la posición de nada. Veíamos como que por ahí podía pegar la onda en el trabajo también. También otra aplicación que veíamos era uno puede generar cubitos chiquititos, pesa menos, para aplicaciones en la práctica de sísmica, lo que sea, uno puede aplicar lo mismo sobre un cubo, en vez de procesar todo el cubito grande, procesamos un cubito decimado de manera inteligente y trabajas con ese cubito pseudosintético, si querés. Tenía varias aplicaciones, lo contamos en el paper, es donde más trabajamos en mostrarles por qué hacíamos esto. Pensamos que nos iban a pegar más fuerte, pero no, también terminamos gustando la idea, no fue inmediato los resultados. Y lo que hacemos, bueno, es eso, analizarlo en un dato sísmico y pensamos que esta práctica puede abrir unas aplicaciones en el procesamiento sísmico, en fin. Ojalá así suceda. No tengo las mejores imágenes acá porque después no se iban a terminar viendo, pero este es un ejemplito, no muestro al final nada en 3D, está en el paper. Pero la idea la sacan. Un dato real 2D de Alaska. El original, el decimado, ¿sí? Tanto a la mitad de acá como a la mitad en tiempo. ¿Sí? Y si lo decimos de manera inteligente, así. Conservo las amplitudes, tengo como esta cosita chiquitita que prácticamente tiene todo lo relevante de esto. Y digo, qué bueno, porque si sé qué pasa en esto, más o menos puedo saber, si soy un buen intérprete y tengo mucha experiencia, cómo va a aplicarlo acá. Y si veo que funciona lo que propongo acá, después lo llevo al dato original, sin tener que procesar todo el dato. Acá es como que ya me pierdo el detalle y demás. Y acá la comparación del dato, el mismo, pero acá hice un zoom sobre esto. Esto era para mostrar la escala, tenés trabajando sobre esto con las mismas amplitudes y con el contenido relevante de la imagen. Acá la decimación y esto, yo digo, bueno, acá se ven mejor los estratos, puedo enseñarlo más fácil con esto. Digo, miren este evento, qué interesante, por tanto sol, si lo tengo que buscar acá, ya empiezo a mirar así, no sé, por ahí está, acá lo veo. Tiene todo lo interesante del dato original en un espacio reducido. No solo eso, después, ahí trabajó mucho Danilo, generamos una medida para decir por qué esto es mejor que esto, poder cuantificarlo, también querían ver las referencias a eso. No muestro nada de eso ahora. La imagen que está en el paper muestra más cosas y vamos a hablar de otras cosas que no atañen. Pero la idea es que mostramos que con esa
con esa métrica uno puede mostrar que esto es más coherente y es más representativo del dato original que hacer una decimación común. ¿Sí? Por lo general nunca nadie hace ese análisis, como si no me das el dato decimado, bueno, está completo el decimado, no se salteó nada de interés y termina siendo coherente lo que quedó, ¿sí o no? Bueno, hay una métrica que hace eso, la negra la topa de dato sísmico. Por cierto, los cubitas mostraban que nuestra implementación era superior a hacer decimación con suavizado, y demás. Es esta que se llama similitud bidireccional, que es siempre para ver si lo que queda es completo, o sea, tiene todos los intereses del original y es coherente, o sea, no solo que tiene todo el contenido original de la imagen, sino que el contenido de ese no está en cualquier lado, no es que roto algo y lo puso en cualquier lado, sino que lo conservó la estructura general. Tiene todo y lo tiene de manera coherente. Probamos que eso sucedía, y eso fue lo que terminó definiendo que el paper llegara a ser publicado, porque mostrábamos no solo de manera cualitativa, sino cuantitativa, que esto daba una ventaja sobre otros métodos. Y bueno, queremos dar toda la función de energía. Y la idea es esto, ¿no? Que el dato sísmico reducido representa un nuevo dataset que puede resumir las cosas de interés del dato a los internos. Yo lo llamé a eso, lo acuñé también porque digo, lo buscaba y no existía en la web, digo, ahora si lo busco, existe ese nombre y soy yo. ¿Cómo sería? El resumen sísmico. Como si algún día pega eso, hacer resúmenes sísmicos, lo busquen en la web, voy a estar yo ahí. Una cosa de ego. Eso es todo. Gracias. Disculpen la tardanza, espero que les haya gustado. Sí, no. Sí. Yo tengo una pregunta Sí. cuando vos hablas de que podés ser evaluado, o sea, ¿a dónde lo publican? Estos trabajos en Geophysics. Sí. Y Geophysics es fuente para, me imagino, ¿no? Para empresas o Es un paper Q. Es la revista más industrial de los journals. Claro. Es interesante. Tiene su renombre. Yo como que estoy optimizado para publicar ahí. Reviso mucho también para ellos, entonces entiendo bien qué es lo que cae y qué no, qué va a gustar, qué no. Pero ponerle ahora, una sociedad es la Sociedad de Física y Exploración, la SEC, SEG. Tiene otro journal más nuevo, no es Q1. También esto está la cosa de impacto, es decir, yo soy investigador también, no sea que sea tecnólogo, trabajo en PayTech, tenemos un investigador. Ellos ponen la plata, ellos ponen el asiento, y esto es lo que me gusta hacer, que es docencia. No, que después también, la idea es tener ideas felices, que eso lleve a paper, y después para lo que es el informe, a base que sea un Q1, si estás publicando cosas Q3 o congresos desconocidos, cae el informe y dices, ¿qué hago? Quiero jubilarme de investigador, quiero hacer el camino, entonces, esto es como un camino feliz, al menos estos 4 trabajos, todos tenemos un Q1. Digo, bueno, vamos bien, pero todos los informes pasaron. Una consulta. En el último trabajo mostraste el decimado sísmico. Vos tenés una forma de, o sea, cuando vos decimás, reducir la cantidad de muestras. Sí. Ahora, simplemente no hay interpolación. Te tomás una muestra cada 10, ponele. Sí, solo eso. Sí. Con lo cual vos tenés el mapa, vos podrías volver después del dato decimado a la muestra que corresponde al dato original, ¿no? Sí. En este también podrías. Vos guardas la información, y eso sería como el secreto si querés que tendría la empresa, de decir, este cubito chiquitito que yo te mandé, que vos no sabés que estuve recortando, yo si pues quisiera ver tal cosa, lo puedo volver para atrás. Claro. Eso es interesante, incluso dentro de la empresa, porque muchas veces se evalúan áreas nuevas o para comprar áreas, tener poco tiempo, ¿no?, para evaluar los cubos. Entonces sería interesante tener eso y vos interpretás un cubo más chico
Y, Sí, ese era nuestro objetivo, que intentamos explicar a los reviewers. Sí, sí, sí. sí. Más o menos. Yo lo veía así. Yo siempre lo veía como también la La beca. aplicación. No, eso es interesante, muy bien. A mí me parecía de valor, me gusta también hablar con Lucía bastante de esto. Como que vos decís eso, tengo datos grandes, no lo voy a procesar, no tengo tiempo, o te muestro a vos que sos la empresa terciarizada un cachito que tiene todo lo relevante para mí, y vos no podés hacer mucho por eso porque no sabés dónde viene. Y vos me pagás por el mismo megas, y después me terminás mostrando cómo se aplica ese filtro que supuestamente haría magia poner en todos los ambientes que a mí me interesan. No solo facilita, sino también no está dando la información, sino que Claro. Sí, sí, sí. información, porque no la compro. Sí. Igual es como ese resumen, que se llama tutoriales, como una representativo, ¿no? Que uno puede después sacar conclusiones. Claro. Exacto, no. Eso claro. Y después otra pregunta, tienes que ver el creo que fue el anteúltimo trabajo que presentaste en el que removían el footprint. Sí. Ahí, eso sí lo estás haciendo en tiempo, ¿no? Eso, lo aplicaste Sí. en time and dice. Porque el primero era como... Ahora, cuando vos remueves el footprint de lo que vos llamaste los átomos, Sí. ese filtro es el que realmente está removiendo el footprint, ¿cierto? Porque después vos haces una combinación Sí. lineal de Sí. que dejas afuera lo que llamas footprint, digamos. Sí, lo que remueve el footprint, sí, sería como una cosa híbrida, que es el filtrito chiquitito que se aplica sobre los átomos, pero después está en la que vos puedas reconstruir tu dato original usando esos nuevos diccionarios. Me alcanza con, si yo aplico ese filtro, no a los átomos, al dato, no obtengo el resultado. No creo lo mismo. Claro, esa es la gracia también. Porque esa comparación es interesante también. Sí. Eso es lo que está todo hecho en la Jupyter Notebooks para nuestra. Creo que no está en el paper. Pero hubiera estado bueno que un revisor lo sugiriera. Nosotros vimos que no sucedía eso, sino era como para decir, no voy a hacer esta porquería, uso Ahí está todo el trabajo de la comunidad que claro, pero la idea era mostrar que alcanzaba con eso. Y otra pregunta, ahí el footprint que mostrabas, eso era todo original, el dato original, ¿no? Sí, todo dato real. Y ese footprint tiene, digamos, si vos lo ves el ruido, tiene como una longitud, ¿no? Sí. ¿Qué tan influyente es el tamaño de los átomos que tomás? Y sí, lo tenés que elegir. Por eso acá, fíjate que tomamos una zonita donde el atomito, el parche que aprende, tiene ese footprint. Claro. O sea, hay un tamaño mínimo. Claro, por ejemplo, mínimo 3 o 4 periodos de ese. Claro, sí, eso lo pones a ojo. Yo esto lo miré y dije, pruebo que ya no me acuerdo. 7x7. Digo, seguramente funciona, después muestro esto en el paper, pero pones, digo, no sé, pruebo 7x7, pim, funciona. O sea, no es que tampoco necesito un gran análisis. En este footprint que es más pavo, ¿no? Pero en el fondo, si vos querés que tu atomito vea la estructura, si es muy chiquito no va a ver los periodos, si entra dentro de un periodo no ve claro, el periodo. Es una cosa como de aliasing, que voy a decir, quiero mostrarte que hay una cosa con estructura, pero estructura más simple porque es como algo periódico y sacárselo. Sí, así no lo ves. Eso está contando el paper. Sí. Claro, pero vos siempre ves esto. Sí. No es que te dicen, sacar el footprint y no te muestran el dato. Vos decís, qué interesante, claro. Fíjate en la longitud, usaría, o digo, no sé, tengo el código, pruebo. 5x5, 7x7, 8x8. Como es rápido, siempre puedes hacer ese análisis preliminar, decir cuál ajusta mejor y después te fijas. Eso está contado en el paper. Ahí no me mando con todos los detalles, o ya ni me acuerdo, pero son varios papers, todos los parametritos que uno después le tira al intérprete, al procesador. Como diciendo, este método no es que funciona solo. Yo quizás te lo dejo seteado con un kernel de 5x5. Pero no va a funcionar siempre, fíjate, date cuenta que tenés que agrandarlo, pero es mucho más barato y amigable decir, mira, cambio 5, 7, 11, veo, y, listo, a decir, bueno, pero después hay un filtro que es una tolerancia, un no sé qué, de un misfit de tanto, y después hay 8 parámetros más que por lo general lo dejamos así. Yo siempre busco como decir, lo que te ofrezco tiene a lo sumo 3 parámetros y son muy pavos, y casi siempre por defecto funcionan. Y en los trabajos estos siempre intentamos dejarlos fijos. Como si tampoco nos matamos por
mostrarte el mejor de los casos. Yo digo, con este caso, que digo, dejo todo 7x7 y no sé qué más, funciona bien en varios datos. Digo, entonces fíjate que funciona. Si vos querés particularmente hacerlo de otra manera, podés. El método es muy flexible, vos podés decir, o sea, esta parte, este proceso con otro diccionario, esta con otra. Hay un montón de alternativas, que eso es lo que está interesante de estos métodos, son muy flexibles. Vos podés hacer un millón de cosas, no es que quedás obligado a hacer esto. Nosotros mostramos que es de valor mirar al diccionario y indagar al diccionario y sacarle, molestar a los atomitos y filtrarlos, que nosotros no lo había hecho nadie. Me pareció como el camino más básico para hacer, y veía que se enroscaban en los papers con algo más interesante también, pero digo, bueno, ¿será tan necesario después agregarle otra cosa de camins a esto encima y no sé qué? Digo, capaz que no. Probamos que a veces no es necesario más complejizar más. Me acuerdo, el otro journal que tiene la SGS Interpretation, que es más nueva, creo que es Q3, o sea, Q2, no me acuerdo. No estaría al nivel de lo que yo me gustaría para conocer, pero me parece que es como más interesante, quizás tiene más llegada. Ahí intentaba ahora que cada vez tengo como menos tiempo para jugar al investigador, mandar algo quizás a la interpretation, porque es como más directo y quizás la gente de interés quiere ver resultados más que le expliques todo el detalle. Y dice, ah, qué bueno, es de valor y tiene el código disponible, queremos ver esto cuando venga. Si suma más impacto mandar a ese journal que a otros, donde hay gente de peso que publica ahí también. Mucho más nuevo. Ya con el nombre Interpretation es parece que está más orientado. Los trabajos son más lindos de leer. Yo debería poner a los jóvenes profesionales, miren quizás primero esos papers para amigarse y después pase. O sea, Gilded Edge, después Interpretation, después Geophysics para lo serio. Está bueno sacar qué está sucediendo hoy en el procesamiento sísmico o en geofísica, mirar esos journals más en el medio. Si no, a veces es muy técnico y capaz que es áspero. Aunque nosotros intentamos hacer papers cortos, amigables y todo eso, no siempre son así, todos los papers no se encuentran. No es un trabajo inmediato, que es lo que quiero. No, seguramente. Sí, porque es ¿juntos? Sí. Yo tengo la pregunta, más un poquito más general, que sé que es compleja la pregunta, pero algo me surgió a mí al momento de dar, por ejemplo, el filtro adaptativo, ¿no? Claro, ¿cómo sacas quiénes son las entradas y las salidas de tu algoritmo? La entrada son cada píxel, pero en este es un dato sísmicos simple, si querés. La entrada, si querés, es cada píxel de la imagen y la salida es el filtro, es el píxel de la imagen filtrada. O sea, es sabido de utilizar los píxeles de cada una de las salidas. Lo mismo que pasar un operador de promedio móvil sobre el dato. Es decir, mi entrada, si querés, es cada píxel del datito, la salida es el datito ese filtrado. Esto es lo mismo. Siempre está en el mismo dominio, no es que construís un feature de esto para procesar y después volver. Esto es el dato, como viene, sale. Lo mismo para el otro paper. Esto es lo mismo, el dato de entrada es lo que llega y el dato de salida es lo mismo, pero visto por el filtro de detección de borde. Acá acabamos de ver lo mismo de nuevo. El dato de entrada es el cubito sísmico, la salida es otro cubito sísmico filtrado. Y esto es lo mismo, siempre estás en el mismo dominio, no te vas a otra cosa, sino que tenés que construirle nada encima. Es el dato procesado. Lo más sencillo que hay. No hay nada de ingeniería ¿cómo le dicen eso? Features. Características, le dicen. Ingeniería de características, no tienes que hacer nada. Esto es vivo en el mismo dominio. Bueno, para los de borde no, lo que termina siendo es como el filtro sobre la magnitud, como estaba en potenciales el filtro de gradiente total, termina siendo el gradiente, la suma de los cuadrados de cada una de las imágenes procesadas por el filtro. Pero es automático, bueno, no elegís la entrada ni la salida, ya está dado. O sea, no puedes elegir otra cosa. O si la puedes elegir, quizás tenés una idea nueva y sale.
la duda de footprint, tiene que hacerse mayor para mayor tiempo, ¿no? Yo cuando lo vimos, no habíamos notado eso en estos casos. Como, es el tendido. Lo que queda es como está asociado como el fold del tendido, y es siempre eso, es la geometría original. Lo que sí que se pierde en amplitud y desaparece. Siempre está más o menos. Pero no hay variación Hasta donde vimos nosotros, no. A menos no. Hay bastante. Una vez con un dato privado que nunca pudimos hacer nada de PF, había unos footprints más divertidos porque eran unas formas más raras. No sé por qué, que habían hecho con ese tendido que era. Y el método funcionaba igual, pero era otra cosa. Este era como ejemplo de dato público. También es eso, siempre la idea es publicar cosas reproducibles. O sea, el dato está y el código está porque siempre si me contactan yo les pasaría la notebook de ejemplo para publicarlo. Entonces no hay ningún misterio. O sea, siempre está lleno de, te dicen este dato nunca puedes acceder, tampoco a esto, digo, realmente cómo sé qué va a funcionar. Y de esos datos públicos, el footprint que teníamos para mostrar era ese, no había otros. También teníamos como un simulador de footprint que lo dejé ahí la idea, que va generando como onditas sinusoidales, lo ajustás al dato y decís, mira, tiene esta amplitud de onda. O generás datos sintéticos con footprint para probar elementos sobre datos sintéticos, sería otra alternativa también. Marcelo Roisman creo que tiene eso también en su empresa. Él tiene una forma que simula footprint de adquisición y ya lo ve antes porque hace eso, mira y, bien. No sé, desconozco que también haciendo las empresas, yo nunca trabajé en una empresa. Leo paper y yo creo que hacen cosas parecidas a los papers. No sé, yo un FK generalmente. Me pasa un FK y en realidad generalmente no está en la zona de interés, está a tiempos muy cortos y ahí arriba es. Por ahí te piden algún detalle para poner un zapato, de la quick, pero la minería, pero nunca hay interés objetivo, digamos, que hace común. Nosotros veíamos que era de interés quitarlo y había como papers que indicaban que sí, había pocos papers que dirían sobre eso. La alternativa siempre sería hacer el FK y que más trabajo, mirar quizás timelines, ir viendo y procesar y ver si cambia la dirección o algo. Sí. En el paper mostramos como la versión tradicional. Es decir, esto es lo que supuestamente se hace, que es lo más fácil de explicar, quizás la gente se ponga a trabajar en eso enseguida, y esta es la alternativa, funciona mejor la alternativa. Que después no implica que lo terminen usando, pero al final es lo que es más práctico y más conocido, y si no tiene parámetros libres, chao, lo usan. ¿Sabes? Y de ahí, trabajando en ITEC, ¿hay alguna posibilidad de usar todo esto, acceso a datos, estar integrado a... En ITEC no se hace nada hasta ahora con datos sísmicos. Hemos tenido como un servicio técnico especializado de IPF que nos pide hacer una cosa una vez, pero nosotros nos molestamos con Emilio, pero no es como que se procesa el dato sísmico, tienen gente dedicada a eso. Quizás sí algunos intérpretes geólogos ponen, los he visto como que tienen un dato de profundidad y lo ponen arriba de sus mapitas. Digamos, no hay un proyecto. No hay interés, no. Por eso yo en ITEC trabajo aplicando, que es más o menos lo que cuento acá, ¿no? Y soy más ahora un geocientista que un geofísico porque no hago esas cosas de sísmica. Uso más la matemática y cosas que sé de las materias aplicadas en otros lados, en otros ámbitos. Por eso me sale todo el mundo de la visión por computador, aprendizaje automático por otros lados, y traigo esos algoritmos de otros lados y los mando a sísmica, donde me siento familiarizado. Y digo, bueno, eso se podría aplicar acá porque estoy viendo otra cosa. Es como que estuviera trabajando en un hospital. Veo un algoritmo que usan para quitarle ruido a las radiografías. Digo, pero esto lo puedo usar en mi side job, que es hacer, que soy investigador y hago eso separado.
A ITEC le interesa más que yo trabaje como tecnólogo proponiendo ideas, sumando valor en lo que ellos sí se dedican, que son otros datos. Pero bueno, no sé, quizás ahora haya... Sí. ¿Qué hiciste la noche esa que se te ocurrió leer? No fui a dormir. No, la anoté así en una hojita y digo, esto es muy bajo. No, nada. No, me quedaba... ¿Viste cuando decís esto? Es muy pavo, digo. No, funcional lo anoté, lo dejé anotado.